En la clase de hoy vamos a trabajar el concepto de operadores en el producto tensorial. Vamos a considerar dos espacios de Hilbert complejos de dimensión finita y vamos a considerar A un operador lineal en H1 y B un operador lineal en H2. Entonces, la pregunta que vamos a resolver es cómo definir un operador en el producto tensorial de H1 con H2 a través de A y B. Entonces, recordemos en general que H1 producto tensorial con H2 es el espacio generado por los elementos de la forma EI, producto tensorial FJ, donde EI son los elementos de una base ortonormal de H1 y los FJ son elementos de una base ortonormal de H2. Entonces, si nosotros consideramos cualquier elemento en el producto tensorial, sabemos que existen únicos escalares que vamos a denotar de esta forma, tales que el elemento F se ve como una combinación lineal, de esta forma. Entonces, si nosotros quisiéramos definir un operador lineal en el producto tensorial, de esta descripción y de la definición de operador lineal, basta definirlo en términos de los elementos que se ven como los productos tensoriales de un elemento en H1 y de un elemento en H2. Es decir, si consideramos un elemento psi en H1 y un elemento phi en H2, vamos a definir el producto tensorial de A con B en el producto tensorial de psi con phi como el producto tensorial del vector dado por la evaluación de A en psi con la evaluación de B en phi. ¿De acuerdo? Entonces voy a reescribir la definición de forma full. Entonces, si A es lineal en H1 y B lineal en H2, definimos su producto tensorial de la siguiente forma. Entonces, esta va a ser una función H1 producto tensorial con H2, tal que a cada elemento en F que se vea de esta forma, lo va a mandar, lo va a mandar al elemento de esta forma. Y entonces habría que demostrar que va a ser un ejercicio bastante sencillo, que en efecto su producto tensorial es lineal en el producto tensorial de H1 con H2.
Y entonces, la idea es demostrarlo para cualquier elemento de esta forma, ¿sí? Entonces, voy a trabajar un poco en los elementos que se ven como los productos tensoriales de un elemento en H1 y de un elemento en H2. Entonces, sea psi en H1 y sea phi en H2. Y de hecho voy a considerar dos vectores. Y entonces, a ver, queremos evaluar esta función en esta suma. En la suma del producto de psi con phi más la suma del producto de psi tilde con phi tilde. ¿De acuerdo? Y entonces uno tendría que usar propiedades del producto tensorial que dejamos como un ejercicio y que ya trabajamos anteriormente en los videos pasados para poder demostrar que en efecto esta función phi es lineal. Y lo mismo, si yo me considero A producto tensorial de psi con phi para un A complejo. ¿De acuerdo? Entonces uno tendría que trabajar de alguna forma estas cosas y después concluirlo para el caso de aquí. Bueno, entonces esta función en efecto va a ser una función lineal y la idea de definirlo únicamente o principalmente de esta forma nos va a permitir trabajar varias de las propiedades que tienen A y B. Entonces, esa es la definición de un operador lineal en el producto tensorial de dos espacios de Hilbert de dimensión finita. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplo uno, vamos a considerar H1 igual a H2 igual a C2 con la base computacional. Entonces, vamos a considerar las matrices de Pauli. Entonces, recordemos que estas matrices son las siguientes. X tenía representación matricial de esta forma, Y tenía representación matricial en la base computacional de esta forma, y Z tenía representación matricial en la base computacional la siguiente forma. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, calcular la representación matricial del producto tensorial de X con Y. Entonces, primero vamos a ver cómo se comporta esta función en los elementos de la base del producto tensorial de H1 con H2. Entonces, vamos a empezar a calcular. Entonces, si nosotros evaluamos este producto tensorial de X con Y en el vector 0, 0, esto por definición, pues resulta ser el producto tensorial de X evaluada en 0 con Y evaluada en 0. Y X está el que manda el ket 0 al ket 1. Y Y está el que manda el ket 0
al ket I1. Y por propiedades del producto tensorial, esto es igual a I, el ket 1, en el producto tensorial de C1 con C2. Ahora, X, producto tensorial Y, en el vector 0, 1, por definición es X evaluado en el ket 0, producto tensorial Y evaluado en el ket. Perdón, la matriz X está el que manda el ket 0 al ket 1, y la función Y está el que manda el ket 1 al ket -1, 0. Y esto de nuevo, por propiedades del producto tensorial, es menos I, el ket 1, 0. Producto tensorial de X con Y en el ket 1, 0. Por definición, el producto tensorial de X evaluado en el ket 1 con Y evaluado en el ket 0. Entonces, la matriz X está el que manda el ket 1 al ket 0, y la matriz Y está el que manda el ket 0 al ket I1, que por propiedades del producto tensorial esto es igual a I, el ket 0, 1. Y finalmente la función X producto tensorial Y en el ket 1, 1, por definición es el producto tensorial de X evaluado en 1 con Y evaluado en 1, que esto por cómo actúan las funciones sería el producto tensorial de ket 0 con menos I ket 0, que es igual a menos I el ket 0, 0. Y entonces de estos resultados podemos dar la descripción matricial del operador tensorial, producto tensorial de X con Y. ¿De acuerdo? Entonces en la primera columna va a ser tal que mande ahí el vector 1, 1, ¿sí? En la segunda columna va a ser tal que lo envía menos I el ket 1, 0. En la tercera columna va a ser I que mande al 0, 1. Y en la última va a ser menos I el ket 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces esto, si recuerdan cómo habíamos calculado los productos, es igual a la primera entrada la manda a 1, el ket 1, 1. Y el ket 1, 1 en C4 era 0, 0, 0, 1. Entonces esto quedaría 0, 0, 0 y la segunda columna estaba dada por menos I, el ket 1, 0 en C4. Y el ket 1, 0 en C4 se definía como 0, 0, 1, 0. Entonces en este caso es 0, 0 menos I, 0. En la tercera columna era tal que nos mandaba al I el ket 01, y el ket 01 es 0, 1, 0, 0. Entonces esto es igual a 0 i 0, 0. Y por último, este operador manda al ket 1, 1 al ket menos i 0, 0, que es que el ket 0, 0 en C4 es 1, 0, 0, 0. Entonces esto sería igual a menos i 0, 0, 0. Y si se dan cuenta, aquí aparecen de alguna forma la matriz Y multiplicada por un escalar. Entonces, si se dan cuenta, esto sería la matriz Y por 0, ¿sí? La matriz Y por 1, porque aquí queda igual. Aquí queda igual, entonces sería la matriz Y por 1, y aquí hay puros ceros, que sería la matriz Y por 0, por una forma de simplificar. Calculemos ahora el producto tensorial de la matriz X con la matriz de Pauli Z. Y entonces, a ver, hay que ver cómo funciona la base de C4, que es el producto tensorial de C2 con C2. Entonces,
el producto tensorial de X con Z en el ket 00 es igual a X en cero, producto tensorial Z en cero. La matriz X es tal que manda el ket 0 al 1 y la matriz Z es tal que manda el ket 0 al ket 0. Entonces esto es igual al ket 1, 0. Ahora, X producto tensorial Z evaluada en el ket 0, 1 es el producto de X en 0 con Z en 1, que esto es igual al producto tensorial de 1 con menos 1. En este caso, sería menos 1 el ket 1, 1. X en Z, perdón, el producto tensorial de X con Z en el ket 1, 0 sería el producto tensorial de X en 1 con Z en 0, que esto sería igual al producto del 0 con el ket 0, porque la matriz Z manda el 0 al 0. Este sería el vector 0, 0. Y por último, producto tensorial de X con Z en el 1, 1 sería el producto de X en 1 con Z en 1, que sería el producto tensorial del 0 con menos 1, que sería igual por propiedades del producto tensorial a menos el ket 0, 1. Por lo tanto, su representación matricial es la siguiente. Entonces, la primera columna está dada por el vector 1, 0, que es 0, 0, 1, 0. La segunda columna está dada por menos el ket 1, 1, que es 0, 0, 0, 1, y en este caso multiplicado por menos 1 es menos 1. En la tercera columna queda el ket 0, 0, que es 1, 0, 0, 0. Y por último nos queda menos el ket 0, 1, que es 0, 1, 0, 0, que multiplicado por menos 1 nos queda 0, menos 1, 0, 0. Y de nuevo, si somos un poquito observadores, sabemos que aquí aparece la matriz Z, perdón, multiplicada por un escalar. En este caso sería 0 multiplicado por la matriz Z. Aquí sería 1 multiplicado por la matriz Z. 1 multiplicado por la matriz Z. Aquí aparece. Y 0 multiplicado por la matriz Z. Y esto es un primer ejemplo. Entonces, la idea es dar una representación matricial del producto tensorial de dos operadores lineales. Y vamos a hacerlo en el caso sencillo, que es que la dimensión de H1 es igual a la dimensión de H2, que va a ser igual a 2. Y que el ket E1, E2 es base ortonormal de H1 y el F1, F2 es base ortonormal de H2. Vamos a suponer que A tiene representación matricial A11, A21, A12 y A22. Que si recuerdan, esta estaba dada por el producto de E1 con A en E1, E2 con A en E1, y aquí era E1 evaluado en A E2 y E2 con A E2. Sí, así se definía. Y si suponemos que B es B11, B21, B12, B22, pues en este caso como B
es un operador en H2, pues tiene representación matricial en esta base dada por el producto de F1, B en F1, la segunda es F2, BF1, y aquí sería BF1 por BF2 y F2 con BF2. Y en general, ¿cuál es la matriz? El operador producto tensorial de A con B en H1 en la base E1, F1, E1, E2, F1, perdón, E1, F2, E2, F2. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el producto tensorial de A con B en elementos de esta base. Y esta nos va a dar la primera columna, esta nos va a dar la segunda columna, esta la tercera columna y esta la cuarta columna. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la primera columna. Entonces sería calcular el producto tensorial de A con B en E1, F1. Entonces esto es igual al producto de AE1 con BF1. Entonces si calculamos el producto tensorial de E1F1 con A producto tensorial evaluado en E1F1, entonces esto es igual por definición de producto tensorial a E1 con AE1, F1 con B en F1. Y esta corresponde a la primera entrada de la matriz A y esta la primera entrada de la matriz B, que sería A11 por B11. Ahora, el segundo elemento de la primera columna sería E1F2 con A producto tensorial B evaluado en E1F1. Y esto sería por definición E1 en AE1, F2 con BF1 en H2. Y este sería A11 y este nos está dando la segunda entrada de la primera columna de la matriz B, que sería B21. E1, E2, F1, perdón, con A, producto tensorial B, evaluado en E1, F1, sería el producto tensorial de E2, perdón, el producto interior de E2 con A, E1 por F1 con B, F1. Y esta sería la segunda, este, perdón, sería la segunda entrada de la primera columna de la matriz A, que sería A21, y esta la primera entrada de la primera columna de B. Finalmente, el último elemento de la primera columna del producto tensorial de A con B sería E22, producto tensorial AB en E1F1, que por definición sería E2 con A en E1 y F2 con B en F1, que sería A21 y en este caso B21. Entonces, la primera columna de la matriz producto tensorial de A con B sería A11, B11, A11, B21, A21,
B1, 1 y A2, 1, B2. Entonces, esta es la primera columna. Habría que calcular ahora la segunda columna. Y la segunda columna corresponde a evaluar ahora en el vector de la base E1, F2. Entonces lo voy a borrar, nada más para ahorrar trabajo. Entonces sería exactamente lo mismo, pero ahora estamos evaluando en E1, F2. Entonces aquí sería F2. Todo lo demás queda igual. Entonces lo voy a borrar para ahorrar trabajo. Y aquí pues quedaría diferente. Sería BF2, BF2. Y entonces si se dan cuenta, lo único que está cambiando ahorita es esta parte. Y estas quedan exactamente igual. Estas corresponden a la primera entrada de la matriz A y estas corresponden a la segunda entrada de la primera columna de la matriz A. Entonces, ahora, este corresponde a la primera entrada de la segunda columna de la matriz B, que en este caso sería B12. Esta correspondería a la segunda entrada de la segunda columna de la matriz B, que en este caso sería B22. Y lo mismo ocurre con esta, sería la primera entrada de la segunda columna de la matriz B, y esta la segunda entrada de la segunda columna de la matriz. Entonces esto sería A11, B12, A11, B22, A21, B12, A21, B22. Vamos con la tercera entrada. Y aquí habría que evaluar, ahora en el elemento de la base del producto de H1 con H2, E2, F1. Y entonces aquí cambian los dos. E2, F1. Entonces lo voy a poner aquí explícito. Sería E2, F1, E2, F1, E2, F1, E2, F1. Y aquí cambia por completo todo. Entonces aquí voy a cambiarlo. ¿No? Y entonces aquí sería el producto de E1 con A evaluado en E2, o el producto de F1 con B evaluado en F1, y esta corresponde a la primera entrada de la segunda columna de la matriz A, que en este caso sería A12. Y este corresponde a la primera entrada de la primera columna de la matriz B, que sería B11. Ahora, el segundo sería E1, perdón, con A evaluado en E2 y F2 por B en F1. ¿Y esta a quién correspondería? Pues esta de nuevo es la primera entrada de la segunda columna de la matriz A, entonces sería A2, A12, y esta correspondería a la segunda entrada de la primera columna de la matriz B, que sería B21. Esta sería AE2, perdón, E2 con A en E2, F1 por B en F1. Esta corresponde a la segunda entrada de la segunda columna de la matriz A, que sería A22, y esta corresponde a la primera entrada de la primera columna de la matriz B, que sería B11. Aquí, en el último elemento de la tercera columna de la matriz A producto tensorial con B sería perdón, E2 en A, E2 por B, perdón, F2 por B en F1. Y esta corresponde a la segunda entrada de la segunda columna de la matriz A y esta a la segunda entrada de la primera columna de la matriz. Entonces, la tercera columna del producto tensorial de A con B sería A12, B11,
A12, B21, A22, B11 y A22, B21. Y por último, la cuarta columna de la matriz del producto tensorial de A con B sería evaluar primero este producto tensorial de A con B en E2, F2 y después calcular los respectivos productos interiores. Que en este caso, el, los productos van a quedar igual en la A evaluada en E2 y vamos a cambiar a B evaluada en F2, que sería esto únicamente. B evaluada en F2. Y entonces esta corresponde a la segunda, a la primera entrada de la segunda columna de la matriz B, que sería B12. Este corresponde a la segunda entrada de la segunda columna, que sería B22. Está la primera entrada de la segunda columna de B y está la segunda entrada de la segunda columna de B, que sería B22. Entonces la última columna del producto tensorial de A con B sería A12, B12, A12, B22, A22, B12 y A22, B22. Entonces hemos calculado la representación matricial del producto tensorial de dos operadores en el producto tensorial de dos espacios de Hilbert de dimensión 2. Entonces, es decir, tenemos lo siguiente. Si H1 y H2 son espacios de Hilbert complejos de dimensión igual a 2 y tenemos dos operadores A y B con representación matricial A y B, de esta forma, entonces definimos su producto tensorial con la siguiente representación matricial, que ya probamos que es esta. Ahora, aquí si nos podemos dar cuenta, aparece la matriz B multiplicada por el escalar A11. Entonces, como hicimos en los ejemplos anteriores, sería A11 con la matriz B. Aquí aparece nuevamente la matriz B, pero ahora multiplicada por el escalar A21. Entonces aquí sería A21 por la matriz B. Aquí sería la matriz B multiplicada ahora por el escalar A12. Y finalmente aquí sería la matriz B multiplicada por el escalar A22. Entonces es una forma sencilla también de calcular la representación matricial de dos operadores en espacios de Hilbert de dimensión 2, pues es la siguiente. Entonces vamos a calcular un último ejemplo utilizando esto de aquí. Entonces este ejemplo va a ser importante. Entonces vamos a considerar H, el operador de C2 en C2 con que va a ser la matriz de Hadamard. Va a ser la matriz de Hadamard. Es decir, se ve de esta forma. 1 entre raíz de 2, la matriz 1, 1, 1 y menos 1. Y entonces vamos a calcular el producto tensorial de H consigo mismo. Este va a ser un operador, el producto tensorial de C2 con C2, a C2 con C2. Entonces, lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, vamos a calcular este producto tensorial. Y entonces, ¿esto quién sería? Pues por la formulita que acabamos de probar sería lo siguiente. Sería 1 entre raíz de 2, la matriz de Hadamard, sería 1, 1, 1 menos 1 con esta matriz. 1, 1, 1 menos 1. Y esta, utilizando propiedades de producto escalar, sabemos que multiplica los escalares, entonces quedaría 1
uno entre raíz de 2 por uno entre raíz de 2 que sería un medio, y entonces resta calcular la matriz, el producto tensorial de esta matriz con esta matriz. Y si se acuerdan, pues esta sería uno por toda esta matriz que quedaría igual. Entonces aquí, en los primeros cuatro, quedaría uno por esta matriz, que es exactamente igual. Entonces sería uno 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 y menos uno. Ahora aquí sería este uno por esta matriz. Aquí quedaría este uno por esta matriz. Sería uno 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 y menos uno. En esta parte nos quedaría la matriz esta por este uno que quedaría exactamente igual. Sería uno 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 menos uno. Y por último, aquí nos quedaría esta matriz multiplicada por este escalar, que sería por menos uno. Entonces hay que invertir los signos. Sería menos uno menos uno y uno aquí. Entonces, usando la formulita, pues calculamos fácilmente la representación matricial de la matriz de Hadamard consigo misma. Esta tiene un nombre. Entonces definimos la transformada de Hadamard como el producto tensorial de la matriz de Hadamard consigo mismo. Y que ya calculamos explícitamente cómo se ve su representación matricial. Entonces, antes de terminar este video, vamos a poner una proposición que tiene que ver con propiedades de los operadores definidos en el producto tensorial de dos espacios de Hilbert, sean A y B operadores, en H1 y en H2 respectivamente. Entonces, la primera propiedad es la siguiente, y es que vamos a decir que el producto tensorial de A con B es autoadjunto si A y B son autoadjunto, autoadjunto. La segunda es que si A y B son proyecciones ortogonales, entonces, bueno, proyecciones ortogonales sobre espacios generados por un vector, respectivamente, entonces su producto tensorial es una proyección ortogonal, pero ahora sobre el generado por el producto tensorial de psi con phi. La tercera propiedad es que si A y B son unitarios, entonces su producto tensorial también lo es. Y por último, que si A y B son positivos, entonces su producto tensorial también es positivo. Y no son muy difíciles de probar estas propiedades porque por lo que lo vamos a dejar como un ejercicio. Y el hint es considerar únicamente las evaluaciones
en vectores, en vectores de la forma psi uno producto tensorial con psi 2, donde psi 1 es un elemento en H1 y psi 2 es un elemento en H2. Entonces, estas propiedades no son muy difíciles de probar y la idea consiste esencialmente en esto de aquí. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.